Ok, muy buenos días muchachos, saludos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Les habla por acá el profesor Alberto Morao y quise hacer este material en video, compartir con ustedes algunos materiales como bibliografías, infografías y lo que indica pues el manual de grado de trabajo de grado de nuestra universidad respecto a la tarea que se nos encomienda en esta asignatura, que es llevarlos ustedes a la realización de su capítulo número 3, que es el marco metodológico. ¿Okay? Para eso vamos a guiarnos de lo que nos indica pues acá el manual de la universidad y vamos a apoyarnos de algunas bibliografías ya conocidas para nosotros, como son Fidias Arias, Miriam Balestrini y Méndez, eh, el cual nos provee suficiente sustento teórico en el cual nosotros podemos basar nuestro marco metodológico. Eh, es importante que para nosotros desarrollar el marco metodológico nos sustentemos en definiciones teóricas de un autor reconocido en el área pues metodológica. Eh, Estos que yo les acabo de mencionar no son los únicos que existen otros tantos. Eh, Santa Paleya, Sampieri, Lerma. eh, Miren, autores metodológicos, hay una variedad que de acuerdo al paradigma de la investigación les va a poder dar sustento pues a lo que es el hilo conductor, el marco metodológico, lo que guía la investigación desde esa formulación del problema hasta la, el análisis, la presentación y el análisis de los resultados, las conclusiones y recomendaciones y de ser posible su propuesta en un posible capítulo 6. Porque, esta metodología necesita ser sustentada y es por eso que el día de hoy vamos a discutirla, como siempre, fundamentado en conceptos de diferentes autores. Sin más preámbulos, vamos a iniciar. Como requisito para el marco metodológico de nuestro trabajo especial de grado, la Universidad Simón Rodríguez nos exige que definamos esta serie de elementos que tenemos acá, como son el tipo de la investigación, nivel y diseño de la investigación, población, muestra, operacionalización de variables y las técnicas e instrumentos para la recolección de información. Desde este primer elemento que tenemos acá, como es el tipo de investigación, podemos encontrar sutiles diferencias metodológicas a lo largo de las bibliografías que utilizaremos de apoyo, de los autores pues, que utilizaremos de apoyo. Eh, por ejemplo, tenemos acá a Arias. Vamos a devolvernos. Bueno, me disculpa que estamos en vivo. Ok, fíjense. Arias acá nos indica que el tipo de investigación se puede dar de acuerdo a tres elementos fundamentales: el nivel, el diseño y el propósito de la investigación. Eh, en, en las especificaciones que se dan en la guía del trabajo especial de grado de la Simón Rodríguez, tipo, nivel y diseño son tres elementos diferentes. Sin embargo, acá Arias conjuga que los tipos de investigación dependen del nivel, del diseño y del propósito. Como les comentaba anteriormente, estos son diferencias metodológicas sutiles, pero que pueden revestirse de gran importancia a la hora de ustedes hacer su sustento teórico, y esto le puede presentar algunas confusiones si utilizan autores distintos para sustentar su marco metodológico. Fíjense que por su parte Balestrini, Miriam Balestrini, profesora Miriam Balestrini, a ver, tengo por acá, estoy trabajando también con el libro en físico, me voy a la página 129. 129.
Ok. Por su parte, Balestrini nos dice que el tipo de investigación que se incorporará dentro de nuestro estudio, con su respectivo esquema de investigación, atenderá al problema considerado. Puede ser un estudio formulativo, exploratorio, ¿ok? Ya aquí ella nos habla del nivel de profundidad del estudio que estamos haciendo. Eh, si es un estudio descriptivo, por qué es descriptivo. ¿Sí? Ella se va directamente a lo que refiere a, al nivel de profundidad de la investigación. Si avanzamos un poco más en esta bibliografía, encontramos acá que ella dice algo muy relevante que reafirma el comentario que les estoy haciendo. Existen muchas propuestas, esta parte que tenemos aquí, existen muchas propuestas de clasificación de los tipos de diseño de investigación, pero de manera primaria y en relación al tipo de datos que se deben recolectar, estos pudieran ser clasificados como diseños de campo y diseños bibliográficos. Sin embargo, dentro de los diseños de campo, otra clasificación importante está los no experimentales. Esta clasificación es muy importante para nosotros porque de acuerdo a la experiencia en la evaluación de algunos trabajos especiales de grado, me he dado cuenta que este tipo de diseño se repite de manera reiterativa, no experimental. No se refiere al hecho de que sean más fáciles en particular, sino que al ser un estudio descriptivo donde no se están manipulando variables, se opta por que su diseño sea no experimental. Simplemente nosotros estamos observando el comportamiento de ese fenómeno, describiendo y observando cómo se comportan o cómo incide una variable sobre la otra. Sin embargo, no las estamos manipulando. ¿Okay? Esto es muy importante para nosotros poder hacer la elección adecuada del autor que nosotros queremos que nos sustente. Por otro lado, si nos vamos a un ejemplo que tenemos acá de un trabajo de la universidad, tenemos que en el tipo de investigación, fíjense cómo esta participante sustenta el elemento correspondiente al tipo de investigación, nos dice que la metodología se enmarca dentro de una investigación de campo. ¿Ok? Recordemos lo que nos acaba de decir Balestrini, que hay dos tipos de investigaciones, de campo y documentales o bibliográficas. Este tipo de estudio, el investigador debe ser capaz de definir lo que va a medir y cómo va a lograr la precisión. Eh, de acuerdo a Arias, fíjense cómo ella enseguida utiliza el autor de su confianza, que le genere más afinidad metodológica, nos dice en su página 48 que una investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar alguna variable. Yo voy a hacer una pequeña pausa acá para dar un poco de más luz respecto a esto. Ustedes pueden hacer una investigación de campo siempre y cuando ustedes estén recolectando los datos primarios, ¿ok? Siempre que ustedes recolecten los datos primarios. Se acostumbra a decir que la investigación es de campo porque los datos se recolectaron en el sitio donde se hizo la investigación. Y eso no es del todo cierto. Fíjense una cosa. Si ustedes están investigando el comportamiento de un volcán y ustedes quieren, digamos que predecir cuál va a ser la aparición, cuál va a ser la posible fecha tentativa de la erupción de ese volcán, ustedes necesitan los registros sísmicos que han dado unos aparaticos llamados geófonos. ¿Okay? Pero resulta que si tú viajas al volcán y los registros sísmicos te los da un técnico que está en la base del volcán con una computadora, ¿ok?
y esos registros sísmicos ya vienen procesados, analizados, usted no está haciendo una investigación de campo, usted está haciendo una investigación documental. ¿Ok? Porque la investigación de campo la está haciendo el técnico que instaló los geófonos, quien recolecta, quien logra darte esa información ya procesada, ya en documentos, te está facilitando, valga la redundancia, documentos que hacen que tu investigación en este caso sea de campo, sea documental. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si usted va a una empresa y usted está analizando una serie de registros históricos, eh, balances, estados de cuenta a lo largo del tiempo, usted está realizando una investigación documental porque los datos primarios no es usted quien los está recolectando, usted está recolectando fuentes secundarias de información. Ahí hay algunas diferencias con algunos docentes en particular que manejan esto, como les había indicado anteriormente, que la investigación de campo es la que se realiza en el sitio, pero lo que refiere en verdad es a cómo usted recolecta la información. Permítame un segundito hacer una pausa mientras solto un detallito técnico acá, ya vuelvo. Ok, de vuelta por acá. Les decía entonces que en función de cada autor, pues pueden encontrar conceptos ligeramente diferentes. Pendiente con eso que les acabo de comentar allí respecto a la recolección de los datos. Fíjense, directamente de la realidad donde ocurre el fenómeno. Tenemos otro aspecto importante, que los estudios, uno de los métodos de recolección de información es la observación directa del investigador. Cuando ustedes hacen una observación directa de los eventos, por supuesto que están haciendo una investigación de campo. ¿Okay? Eh, Entre las primeras técnicas de recolección de información que tiene un investigador está la observación directa. Es como a nivel epistemológico, es el primer instrumento con el que nosotros podemos contar para recabar información. Luego otros instrumentos un poco más estructurados, como una encuesta a través de un cuestionario, o el análisis de información documental, de registros históricos, bases de datos, teóricos, eh, vienen posterior al proceso de observación como tal. ¿Okay? Ok, volviendo acá al esquema que tenemos, vamos a hablar del diseño, del nivel de la investigación. Habiendo dejado claro que el tipo de investigación, para los efectos prácticos de la Universidad Simón Rodríguez, la vamos a clasificar como de campo o documental. Eh, Habiendo dejado eso por sentado, nos vamos al tema del nivel de la investigación. Les preparé por acá una infografía que está basada justamente en los libros de Balestrini y Arias, donde hablamos un poco de los diferentes niveles de la investigación. Fíjense que acá volvemos a hablar de nivel o diseño de la investigación. Esta denominación que tenemos acá la utiliza mucho Arias, ¿ok? Porque él dice que el tipo de investigación puede variar en función del nivel o del diseño. Pero en este caso, creo que esta infografía es correcta. Acá hablamos de nivel de investigación. ¿El nivel de qué? El nivel de profundidad, muchachos. De acuerdo a los autores que nosotros estamos manejando, hay 4 niveles de profundidad
bajo la cual nosotros podemos abordar nuestra investigación. Un nivel inicial, que es un nivel exploratorio. En este caso, el nivel exploratorio prácticamente abre cualquier tipo de campo desconocido para nosotros. En este tipo de investigaciones nosotros vamos a ser los pioneros en la investigación de ese campo. No hay estudios previos al respecto y nosotros vamos a abordar un estudio al respecto. Fíjense, es una aproximación inicial a problemas o fenómenos de estudio, novedosos o poco investigados. Su meta es familiarizar al investigador y establecer el terreno para futuras investigaciones más estructuradas. No quiere decir que esto es una pobre investigación, no quiere decir que esta es una investigación que carece de rigor científico, sino que es exploratoria. Probablemente de acá se desprendan otro tipo de investigaciones, ¿ok? Posteriores, y si existe una línea de investigación bien definida en la universidad o en el centro de estudio donde ustedes estén, lo correcto es que se le dé continuidad a ciertos estudios de esta naturaleza exploratoria. Por ejemplo, un campo en creciente desarrollo ahorita es la inteligencia artificial. Nosotros no vamos a hacer estudios exploratorios en inteligencia artificial porque es un campo que viene avanzando y de forma vertiginosa. Pero ¿qué sucede si ustedes enfocan el uso de la inteligencia artificial en un área que típicamente no ha sido relacionada con la inteligencia artificial? Ustedes pueden hacer un estudio exploratorio de ese tema o de ese fenómeno. Estoy dando un ejemplo. Honestamente no se me ocurre en este momento un área donde la inteligencia artificial no pueda ser aplicada o no haya sido aplicada, pero si ustedes logran establecer ese hilo conductor entre la implementación o el estudio mediante inteligencia artificial o la implementación de inteligencia artificial en un área que típicamente no tiene que ver y encuentran que hay allí elementos para relacionar, para poder estudiar de interés investigativo, eso puede ser un estudio exploratorio. ¿Okay? Por otro lado, tenemos estudios de naturaleza descriptiva, que consiste en caracterizar, medir o evaluar detalladamente las propiedades o rasgos más importantes de un grupo o fenómeno. Corresponden a la pregunta ¿qué es y cómo es? Muchos de los estudios que nosotros hacemos o que se hacen en la Universidad Simón Rodríguez obedecen a este nivel de investigación descriptivo. Nosotros podemos, a través de la observación y del estudio de los referentes teóricos, poder describir cómo es el comportamiento de un fenómeno, caracterizarlo, categorizarlo. ¿Okay? Eh, y esto nos da un conocimiento un poco más profundo de esa fenomenología que sucede. Nos permite mejorar procesos, optimizar procesos, hacer correcciones. En la universidad habitualmente no se muestran este tipo de resultados, pero los resultados negativos también son resultados. Ustedes pudiesen proponer alguna metodología nueva para estudiar o la incidencia de una variable sobre la otra, que ustedes teorizan, sueltan una pequeña hipótesis, eh, que una variable puede incidir sobre la otra, sin embargo los resultados son negativos, eso también es información científica. ¿Okay? Entonces nuestros estudios tienden a ser muy triunfalistas en ese sentido, donde todos los resultados tienden a apoyar nuestra tesis inicial o nuestra hipótesis inicial, pero lo contrario también es un resultado científico. Cuando algo no resulta como nosotros lo esperábamos, eso también es un resultado válido, pues como aporte científico. Bueno, en ese sentido tenemos estos estudios descriptivos, ¿okay? Que a grosso modo consisten en lo que les acabo de mencionar. Describir, donde caracterizamos, medimos, evaluamos, ¿okay? Fenomenologías que estamos observando. Por otro lado, también tenemos estudios correlacionales.
No había visto estudios correlacionales hasta hace poco, que donde en un trabajo de grado se me presentó un estudio que se denomina de nivel descriptivo y correlacional, donde buscan establecer la relación entre dos variables. ¿Okay? Eh, Fíjense, para los estudiantes de mercadeo puede ser digamos, un estudio correlacional, el estudio de la variable inversión en mercadotecnia versus la variable ingresos brutos o ganancia neta. ¿Okay? Cómo la variable inversión en publicidad incide directamente sobre la variable ganancia neta, o sobre la variable flujo de caja, o sobre la variable mmm, cantidad de clientes. Me siguen la relación que puede haber entre la incidencia de una variable y otra? Se espera que evidentemente, en la medida que un dueño de negocio invierte en tema publicidad, tenga un incremento o tenga una incidencia positiva sobre las otras variables. Pero aquí viene a colación lo que les hablaba anteriormente. ¿Y qué tal si no está sucediendo de esa manera? Cuando ustedes estudian la correlación entre esas variables, se dan cuenta que no está incidiendo directamente la inversión en publicidad con el flujo neto de caja. Puede que las técnicas o las estrategias de marketing que estén utilizando para hacer la publicidad no sean las más adecuadas. Es acá donde este tipo de estudios cobran una mayor relevancia, cuando nosotros logramos determinar que existe o no existe una incidencia de asociación o de relación entre dos variables. ¿Okay? Por último, en esta escala de nivel, tenemos los estudios explicativos. Resulta que establecer relación entre dos variables no necesariamente implica el entendimiento de ese fenómeno. Les explico. Se ha determinado que el fumar cigarrillo es nocivo para la salud y favorece la aparición del cáncer de pulmón. Él te está diciendo, ese denunciado te está diciendo que existe una relación entre el fumar cigarrillo y la aparición de cáncer de pulmón. Sin embargo, no te está diciendo cuál es el mecanismo o cuál es el proceso mediante el cual el cigarrillo directamente te incide en la aparición del cáncer de pulmón. Ya corresponde a expertos en el área bioquímica, biomédica, establecer ese tipo de relaciones. Por eso el nivel de profundidad son, digamos que mucho más profundos que, que los trabajos exploratorios, que los trabajos descriptivos o correlacionales. Que el estudio explicativo te va a determinar cómo exactamente ese humo compuesto por CO2, monóxido de carbono, alquitrán y otras cosas viaja a través de nuestro tracto respiratorio, se pega a las paredes de los pulmones y a lo largo del tiempo se van soltando de acuerdo a la biodisponibilidad de esos compuestos, se van soltando esos compuestos a través de nuestro cuerpo y cómo ese compuesto va a ocasionar cambios a nivel celular y estas van a mutar en un cáncer. Eso es un estudio explicativo. ¿Okay? La mayoría de los estudios, digamos que a nivel de incidencia, te dicen que el consumo de tal producto puede causar tal enfermedad. Ese tipo de estudios son correlacionales. Simplemente te están estableciendo una causa, te están estableciendo la relación entre dos variables, consumo de un producto y la aparición de una patología. Ya estudios explicativos son estudios que quizás requieran muchas pruebas científicas, muchos expertos y una rigurosidad científica mucho mayor al que tenemos arriba.
al estudio correlacional. A nivel del mercadeo, por ejemplo, y citando el ejemplo que había comentado anteriormente, cuando determinamos que una variable ha logrado incidir sobre otra, por ejemplo, que la inversión en publicidad está generando un flujo de caja mayor, ahí estamos estableciendo una correlación positiva. ¿Okay? A medida que aumenta una variable, puede aumentar la otra. El estudio explicativo te determinaría exactamente no solo la incidencia, sino cómo, por qué está incidiendo esa variable sobre la otra. Nosotros lo intuimos. Ah, sí, a medida que invierto en publicidad, yo genero mayores vistas de mi producto, de mi servicio. Estas mayores vistas pueden atraer a un público objetivo, pero no necesariamente es así. Puede que no lo atraiga. Bueno, el estudio explicativo te dice el por qué esa publicidad sí está generando o no está generando ese mayor impacto en la variable o en la variable pues, que tú quieres estudiar. Bueno, con eso concluimos el tema del nivel de la investigación. Vamos a pasar al diseño de la investigación, población y muestra. La operacionalización de las variables la voy a dejar para un segundo material que espero poder publicárselo esta misma noche. Como diseño de la investigación vamos a tener diseño experimental, donde el investigador está manipulando intencionalmente las variables las cuales investiga, y diseño no experimental, donde el investigador solo observa y mira los fenómenos tal como ellos ocurren. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las investigaciones que vamos a hacer nosotros en la universidad son no experimentales. No necesariamente. En general, cuando nosotros observamos y no participamos, estamos haciendo un diseño no experimental. De acuerdo a los recursos necesarios, a los recursos previstos, este tipo de investigaciones eh, parecen ser menos complejas y menos costosas que las que tienen un diseño experimental o cuasi experimental también, como lo indica Balestrini. Ya les voy a ubicar la página. Fíjense lo que ella comenta. Los diseños experimentales, a su vez, pueden dividirse en los auténticamente puros, que son experimentos puros. El control de las variables es extremadamente riguroso. Tenemos los diseños preexperimentales, los cuasi experimentales. Y ella comenta aquí que los diseños correlacionales y expofactos también están dentro de esta categoría. Cuando nosotros diseñamos un experimento, también podemos diseñar un experimento con nuestra muestra objetivo, que pueden ser personas las que participen en el experimento. Intencionadamente les podemos pedir que seleccionen uno de 3 artículos o uno de 3 productos, servicios, que elijan uno de 3 colores, sabores, que ya nosotros acá estamos condicionando, valga la redundancia, las condiciones o las características bajo las cuales se van a dar este tipo de investigaciones. Con esto quiero ilustrar el punto de que no necesariamente todas las investigaciones de mercadeo tienen que ser no experimentales, o que solamente por los aspectos de la sencillez o del tema económico solamente debemos desarrollar diseños no experimentales, como lo tenemos acá. Si nos vamos a este trabajo, volvemos un momento acá a nivel de la investigación,
Fíjense, el nivel de la investigación es descriptivo, se enfoca en la descripción detallada de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el propósito de establecer su estructura o comportamiento. ¿Cómo lo justifica la chica? A través de áreas, en la página 133. Okay. Descriptivo. Este tipo de estudios busca registrar de manera precisa las características, condiciones presentes en determinado momento, analizarlas en profundidad y ofrecer interpretaciones sobre lo observado. Esto es un comentario que ella hace sobre la definición de áreas que tiene allá arriba. Por último, acá tenemos el diseño de la investigación, que en el caso de esta investigación es no experimental. De igual manera está justificado con una cita y un comentario que tenemos posteriormente. Dice que en este tipo de diseño el investigador no crea una situación específica para estudiarla, sino que analiza situaciones ya existentes. Es lo que les comentaba. Ustedes pudieran crear una situación específica. No implica que para hacer un diseño experimental haya que invertir, digamos que de manera significativa en este tipo de diseño, solamente que debe ser bien diseñado para que logre medir lo que nosotros esperamos observar o lo que nosotros esperamos medir, porque lo que nosotros esperamos observar es otra cosa. Por último, para finalizar esta parte de la infografía, vamos a hablar de la población y la muestra. La población es la totalidad de los sujetos que se van a estudiar. Fíjense que pueden ser personas, productos o eventos con características comunes para el estudio. En mis estudios de maestría yo trato con modelos matemáticos. Mi población de estudio son modelos matemáticos, alejándose totalmente de, digamos que de estas caracterizaciones que tenemos acá, pero al fin y al cabo son mis objetos de estudio. Entonces hay que tener un particular cuidado con el tema de definir toda población como persona. Eso es un error muy característico que tendemos a cometer en primeras de cambio si no conocemos digamos que el aspecto metodológico o la definición metodológica de lo que es la población. Pero poblaciones pueden ser muy grandes, muy extensas, siendo que nosotros quizás necesitamos recurrir solamente a una parte de esa población. Si vamos a hacer un estudio de las preferencias de consumo de los estudiantes de nuevo ingreso de la universidad, ciertamente no necesitamos analizar a toda la población universitaria. Podemos tomar un conjunto representativo, podemos hacer un muestreo, que en algunas circunstancias puede ser intencionado, puede ser aleatorio, de esa población. Inclusive nosotros pudiéramos definir ya nuestra población como todos los estudiantes de nuevo ingreso. ¿Okay? Y esos van a ser todos los sujetos comunes para nuestro estudio. Pero ¿qué pasa si por términos o por temas presupuestarios yo necesito o yo solamente puedo estudiar un pequeño subconjunto de esa población por tema tiempo, por tema presupuesto, porque así me lo exige la metodología? Yo puedo hacer un muestreo eh, que tiene también unas normas para hacer el muestreo de ese conjunto llamado población, ¿okay? Y entonces yo voy a sacar un subconjunto, ¿okay? Su tamaño y método de selección son vitales para la validez de los resultados. Si ustedes quieren hacer un muestreo de la población de nuevo ingreso, para que sea representativa de toda la universidad, de la población de todas las carreras, deberíamos tomar no solamente población de administración, sino de veterinaria, de educación y de tecnología de los alimentos. Al tiempo que también, si van a hacer un muestreo, no pueden tomar única y exclusivamente la población que tiene clase en un solo horario, en las mañanas. Debería ser lo suficientemente aleatoria para que tenga representatividad. ¿Okay?
Esas son características que nos van a permitir darle validez a los resultados, porque si no los resultados obtenidos pueden tener sesgos. Yéndonos a trabajo que estamos estudiando, fíjense lo que dice acá esta hojilla. La población en el contexto de la investigación se refiere al conjunto finito o infinito de elementos que comparten características comunes y sobre las cuales se busca extender las conclusiones del estudio. Vuelve a justificar de acuerdo a Arias lo que es la población y dice que es un conjunto finito o finito de elementos, finito o infinito de elementos con características comunes, para los cuales sean extensivas las conclusiones de la investigación. Por su parte, dice que la muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población. Esto quiere decir que es una pequeña parte de la población. La muestra servirá como base de la muestra que servirá de base es un total de 22 personas, ya que la población del centro del área de estudio es finita. En este caso, si se fijan acá, la población es de 22 personas y la muestra es de 22 personas. Esto se hace debido a que el tamaño finito de la muestra es manejable. Ajá, profesor, pero ¿qué criterio es manejable y qué criterio es inmanejable? Bueno, depende, por supuesto, de nuestro tiempo y de nuestro presupuesto. Pero se dice que si la población es, les voy a buscar la referencia exacta, que si la población es mayor a 100 personas, se puede hacer un muestreo. Les quedo con el compromiso para buscarles esa información en el próximo material. Por ahora voy a cerrar este material. Hoy estuvimos trabajando los primeros 5 elementos de este tema. Se los voy a dejar por acá en una presentación. Como siempre, yo les publico estos materiales a ustedes posteriormente. Les voy a dejar algunos, acá les voy a dejar la infografía publicada, esta que estamos trabajando, cualquiera de estas dos. Y en la segunda parte de este material vamos a hablar de la operacionalización de variables. Como abre boca puedo decirles que la operacionalización de la variable es un elemento que permite dividir la variable en dimensiones, en aspectos que la componen. Luego, esas dimensiones a su vez son divididas en indicadores que van a ser medidos a través de nuestro instrumento, de los ítems de nuestro instrumento. Es una descomposición de la variable en elementos más finitos. O sea, cuando me refiero a finitos no me refiero a pequeñitos, me refiero a una menor cantidad de elementos. Por ejemplo, pudiéramos hablar de la fidelidad a la marca. En nuestra operacionalización de variables, nosotros vamos a proceder a definir eh, cuál es el concepto de esta variable. Vamos a desmenuzar esta variable en dimensiones y a su vez en indicadores medibles y cuantificables. Si se fijan acá, acá hay una columna que nos indica el instrumento. No todos los indicadores van a ser medibles a través del mismo instrumento y de la misma escala. Eso es muy importante. Con esto voy a finalizar el material de hoy, esta primera parte del material. Y bueno, estamos a la expectativa de cuando publique el otro, que espero sea hoy mismo. Saludos.